Le puse este tema: mirad y arrepentíos. Arrepentimiento. Miren, hay algo que hasta mi esposa decía, yo no sé por qué, pero muy seguido siento que el Señor me lleva esta palabra, no sé, el buscar siempre o arrepentirnos, o todos los días pedirle perdón a Dios por nuestros actos. Porque a veces podemos ser malagradecidos sin darnos cuenta lo bueno que es Dios con nosotros. Porque dentro de la situación, y fíjense, dentro de la pandemia, donde leía yo hoy también que parece que esto del coronavirus ya alcanzó a 50 millones de personas. ¿Se imaginan eso? 50 millones de personas. Donde ha habido, hablando un poco de desastres, rebrotes, ¿verdad? En Europa, donde están volviendo a cerrar, al confinamiento. Y unos dicen que a México también le va a llegar. Pues estamos en las manos de Dios. Si llega es que Dios así lo dispuso. Pero dentro de todo, ¿verdad? Confiando en Dios. Entonces tenemos que mirar al Señor. Al final vas a ver por qué. Mirar al Señor y arrepentirnos. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Será que en esta semana habrá algo por lo cual tenemos que arrepentirnos? ¿Alguien dice amén? Si dices amén es porque tienes que arrepentirte de algo. ¿Será que hay algo en la semana que hicimos, pluralizando, que ofendió a Dios? Entonces, si lo hemos hecho, tenemos que arrepentirnos. Porque, como predicamos, ¿quién nos garantiza mañana? Me decía mi cuñado, también leía, creo que se está formando otro huracán. Fíjense, la temporada de huracanes creo que termina en noviembre, y fíjense hasta dónde está llegando, y que está pronosticado que a lo mejor hasta enero. 2020, ¿quién pensaba que este año iba a ser así, con tantas cosas que hemos visto? Pero mira, estás acá, estás vivo, ¿sí? ¿Cuántos están vivos hoy? ¿Estás vivo, hermano? Pellízcate a ver si estás vivo. ¿Qué tal si estás durmiendo y digas, oh, esto es un sueño? ¿A alguien le ha pasado que alguien está soñando algo y es hermoso, es tan sueño que cuando despiertas te pones a llorar? ¿A alguien le ha pasado eso? No, yo no soy chechón. Tú sí, José. ¿Sí? ¿Has soñado y cuando despiertas hasta lloras y dices, ay, cómo quisiera, ¿verdad? Que esto siga, ¿verdad? Les cuento algo así rápido, no sé si se los tengo contado, algo mío, ¿verdad? Me acuerdo que cuando era chico a mí me gustaba mucho ver la serie de Tarzán. Ya no hay muchos ya ni conocen a Tarzán, ni a Chita. Bueno, yo veía mucho esa serie y me gustaba. Y me acuerdo que de chico, fíjense que soñaba, no sé si lo tengo platicado, pero yo una vez soñé que estaba yo con Tarzán, allá en la selva. Y que estaba yo con él y en las aventuras, y yendo de aquí para allá, y estaba yo contento de estar ahí. Y cuando desperté, me puse a llorar porque era un sueño. Estaba yo chico. Me gustaba mucho esa serie. ¿Sí la llegaste a ver, cuñados? Tarzán. Bueno, sí, estamos los que la llegaron a ver. Y a mí me gustaba mucho. Y lloré. Y les voy a contar otro sueño, que ese sí fue real. No estaba esto dentro, no está mi esposa porque está viendo lo del internet, pero ella lo sabe. Y eso fue un sueño que fue real. Un día soñé, cuando mi esposa y yo, los ya se los conté porque ya les he contado tanto, pero un día soñé cuando solo mi esposa ahora y yo solo éramos amigos. Y un día soñé que estaba yo con ella y que estábamos contentos. Y que para mí, en ese sueño, ella era mi novia. Y cuando despierto, me doy cuenta que no lo era. Lo lloré también. Estoy contando mis intimidades más íntimas. Y lo lloré. Porque dije, no es cierto. Pero gloria a Dios, y digo gloria a Dios, cuñado, ¿sabes por qué? Porque ella también soñó algo parecido.
Y dice que lo sintió y le movió el tapete. ¿Por qué? Porque ella tenía novio y yo tenía novia. Pero éramos amigos nada más, pero algo pasó ahí. Entonces decimos que eso fue algo de parte de Dios. Y miren, cuando un día le dije, por eso ya lo conté, pero le dije, te quiero contar un sueño. Y me dice, yo también te quiero contar uno. Y cuando le cuento mi sueño, o no me acuerdo si ella me lo contó primero o yo, ahí nos dimos cuenta de algo. Y ahora me doy cuenta que eso Dios lo había puesto. Miren, se lo estoy diciendo delante de Dios. Delante de Dios. O sea que es hermoso soñar. Pero es hermoso estar bajo la presencia de Dios y que Él guíe nuestros pasos. Y tenemos que mirar al Señor. Y tenemos que mirar al Rey de Reyes. Y si en algo estamos mal, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y yo predico mucho de que el Señor está cerca porque estoy viendo las señales y prodigios y las maravillas y las situaciones que está viviendo, y Jesús nos advirtió en Mateo 24, ¿verdad? Amén, iglesia. Entonces, en Marcos, vamos al libro de Marcos, por favor. Mateo, Marcos, Nuevo Testamento. Y que Dios bendiga a todas las familias que están padeciendo, que están sufriendo, pero que tengan la esperanza que el Señor está con ellos y que Dios los va a sacar adelante y que Dios va a bendecir sus vidas. Marcos 1:14. Ahí está mi esposa, ya escuchó lo que dije. Amén. Es que cuando ven que vaya allá es porque lo está compartiendo el mensaje. Se me olvidó decirle, amor, sí tiene crédito. No tenías que ir hasta allá, sí. Sí tiene, es que no le tengo puesto, pero en el nombre del Señor sí tiene. Ya tiene Marcos 1:14, hermano que me escuchas, amigo, por el internet, ya lo tienes. Marcos 1:14. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso dice la palabra. Repito, ¿verdad? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Son palabras del Señor. ¿Saben qué? Los tiempos se están cumpliendo, iglesia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Muchos dirán, ¿verdad? Y los fariseos y todos los que se juntaban ahí con Jesús tal vez podían pensar, bueno, si eso lo han dicho, eso lo escuchamos. Y la gente de ahora dirá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Hace más de 2000 años que se predica esto y dicen que el reino de Dios se ha acercado. Pues cada día se acerca más. Y con esto que está sucediendo en este año 2020 que nunca habíamos visto, nos habla de que está más cerca. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice la palabra después? ¿Qué dice después? Dice, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice después? Arrepentíos. ¿Y qué? Y creed en el evangelio. Son palabras del Señor. Primero dice, fíjate, es que para que yo pueda creer en el Señor, primero tengo que arrepentirme. Porque cuando te arrepientes es porque tú le crees a Dios. La palabra de Dios te va a llevar siempre a arrepentimiento. Después te llevará, ¿verdad?, a que si consigues tu casa, tu auto y todo. Pero primero lo que quiere el Señor es que nos arrepintamos. Arrepentíos y enfatiza el Señor Jesucristo. Y creed en el evangelio, en las buenas nuevas. Eso significa evangelio. En las buenas nuevas. Hay buenas nuevas. Ya no hay muerte, ahora hay vida en Cristo Jesús. Para los que están padeciendo por estos huracanes, ¿verdad? Por este ETA, tengamos presente algo, ¿verdad? Hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas, porque dentro de todo, si Cristo está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer frente? El Señor está con nosotros. Entonces, si hablamos de arrepentimiento, iglesia, por eso decía, mirad
y arrepentíos. Si hay un cambio de vida, cuando la gente cambia su forma de vida, es porque se ha arrepentido. Cuando la gente conoce a Cristo, cambia su forma. Si antes insultaba, lo hemos dicho, ¿qué deja de hacer? Deja de insultar. Si antes tomaba, ¿qué deja de hacer? Si antes robaba, ¿qué deja de hacer? No se escucha. Si antes fornicaba, deja de fornicar. Si estaba en adulterio, deja de adulterar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento y le ha llegado la palabra. Fíjense, estaba en las tinieblas y vino la luz, y la luz le dio vida y les ha dado vida. Cuando el evangelio entró a nuestras vidas, nos dio vida y nos hizo ver, ¿verdad?, las cosas ya de otra forma, cuando antes pensábamos que no teníamos remedio. Pero el evangelio nos ha dado vida y nos ha mostrado las buenas nuevas de Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en ti? Cristo. Amén, iglesia. Arrepentimiento, fíjense que significa, es el pesar que una persona siente por algo. Cuando estás arrepentido, dices, es como por ejemplo, yo en mi caso, lo que hice en mi pasado, cosas malas que hice, cuando conozco a Cristo me arrepiento y había un pesar. Y no sé si te ha pasado que tú dices, me gustaría volver a nacer de nuevo. Y tal vez pensamos nacer de nuevo, ¿verdad? Como decía, volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Pero aquí el nacer de nuevo, como el Señor nos los pone también en la palabra, necesitas nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, dice que estás dejando tu vida pasada para ahora tomar la vida que me ofrece Cristo Jesús. Y nazco de nuevo. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y ese es mi pasado que me asediaba. No quiere decir que no nos recuerde, ¿verdad?, que no nos venga. Pero tenemos ahora esa confianza de decir, pero Cristo murió por mí, por ese pecado. Entonces es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Es un pesar. Si no hay un pesar por lo malo que hacemos, quiere decir que no ha habido arrepentimiento. Así que, viendo todo lo que sucede, ¿verdad?, en este tiempo de desastres, estamos viendo cómo los desastres ocurren uno tras otro. ¿Y sabes por qué también el Señor permite? ¿Por qué el Señor permitirá los desastres? ¿Por qué permitirá los desastres el Señor? ¿Porque es malo? Porque quiere que la gente se arrepienta. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para que la gente se arrepienta. Porque si no sucede a veces nada en nuestra vida, no nos arrepentimos. Y dentro de todo, tú puedes escuchar tal vez en algún video cómo hay gente que está suplicando: Padre, ayúdanos, Dios, estoy viviendo un momento de angustia, ¿cómo le vamos a hacer? Y en ese momento de dolor o tristeza, la gente se está acordando de Dios. Ahora, Dios no nos ha dejado de hablar. Dios ha estado hablando, pero la gente no quiere. No quiere, ¿por qué? Porque siempre hemos tratado, como yo era antes, de decir, pues yo pertenezco a una religión y de esa religión yo no voy a salir. Esa es la religión de mis padres, de mis abuelos, esa es mi religión. Pero eso no es lo que quiere Dios, porque la religión, y como te he dicho, ni el ciento cristiano, el río de Dios te va a salvar. Al que estaba en la cruz con Cristo, y siempre lo menciono, ¿qué religión era? Le preguntó Jesús, ¿de qué religión eres? Jesús le dijo, verá, cuando se arrepintió, y le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Le preguntó, ¿de qué religión eres? Soy de la mayor, la más grande, la que existe. Solo lo que le bastó al Señor fue ver su corazón. Así como el Señor está viendo nuestro corazón hoy, así como el Señor está viendo tu corazón ahí por medio del internet. ¿Cómo está nuestro corazón? El Señor lo ve. Y eso es lo que le bastaba al Señor.
podemos estar, hermanos, también a la vez, cuando pasan estas cosas, o cuando no pasan, perdón, podemos estar confiados y decir, como por ejemplo yo les decía, cuando empezó lo de la pandemia, temor, angustia había, y como que van pasando los tiempos y la gente se va olvidando, tal vez ya no se cuida tanto, ¿verdad? Y piensa, pues ya la estamos librando. Cristiana, así es, y podemos caer en la rutina, en la confianza de congregarnos, de venir. Bueno, como decía yo antes, ya cumplí. Ya vine a la iglesia, ya vine al templo, ya asistí a mi religión, ya cumplí, ya tengo paz. Estoy en paz con Dios. Pero no el lugar nos hace sentir la paz. Lo que nos hace sentir la paz es la presencia de Dios obrando en nuestras vidas. Y nos llenamos tal vez de confianza, ¿sí? Confiamos que estamos bien así. Y a la vez podemos caer en un conformismo. Nos conformamos. No necesito hacer más, no necesito. Teníamos servicios también los miércoles. Y también había reunión de jóvenes, habían otras cosas que a veces hacíamos entre semanas, oración. Por causa de la pandemia, ok, estamos así. Pero no queremos conformarnos. Por ejemplo, hoy les pido, jóvenes, por si se me olvida, cuando acabe el servicio quiero hablar con ustedes, con los jóvenes, por algo que queremos hacer con ustedes, jóvenes. Y también antes que termine el servicio, mi esposa quiere decirles algo. Ya no a los jóvenes, a los más grandes. ¿Sí? Mi esposa quiere decirles algo. No queremos conformarnos. No queremos que la iglesia sea conformista. Valientes lo arrebatan. Amén. Y tal vez estamos haciendo, es como esto, miren. Claro, esto no empezó por causa de la pandemia, pero lo siguió el transmitir, como hoy está llegando. Pero me acuerdo que una semana antes de que se cerraran las iglesias, cuando no lo sabíamos por la pandemia, una semana antes se transmitió. ¿Cómo es Dios? Ni sabíamos. Y lo que dijimos, ¿verdad, amor? Y junto con mis hijos. Bueno, esto ya se empezó, vamos a seguirlo. Aunque sea en las casas, pero vamos a predicar en las casas. Me refiero en la casa de ustedes, en la casa de Dios, que es la casa que Dios nos ha dado. Y ahí empezamos a transmitir y miren, gloria a Dios. Se abrió una puerta, ¿verdad? Y empezamos a transmitir en casa de unos primos también que tenían su equipo. Pero ellos también ya tienen que ir a su iglesia. ¿Y qué pasó? Esto siguió. Y ahora, miren, a causa de todo esto, estamos transmitiendo. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios que nos pueden escuchar en diferentes lugares. Eso es de bendición. Y es lo que queremos, que la palabra de Dios trascienda y que de alguna forma miremos al Señor todos y los que están escuchando la palabra hoy y nos arrepintamos. Amén. Como les digo, hermanos y amigos, no es cosa de religión, es cosa de relación. Pero ustedes son una religión, bueno, dice la palabra, el libro de los Hechos, que fuimos llamados cristianos por primera vez. Y nos reunimos en un lugar porque adoramos al Señor. Porque necesitamos de Él. Y la misma palabra dice en Hebreos que tenemos que congregarnos. ¿Verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Por eso Dios, el día que si se llegaran a cerrar las iglesias, el día que ya no quieran que se predique la palabra a nivel mundial, porque llegará el día. ¿Por qué crees que Dios quiere que conozcas la palabra? Para que la tengas aquí, y el día que tal vez no te dejen abrir una Biblia o congregarte, ya la tienes aquí, y eso nadie te lo puede quitar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de Reyes, verdad? Entonces no nos confiemos y no nos conformemos. Mira al Señor. No nos confiemos. No cuando llegue tal vez diciembre, bueno, ya agarramos la normalidad, pues ya venimos a la iglesia, alabamos al Señor, empiezo a llegar tal vez tarde, si puedo no vengo. No, porque no sabemos
No sabe. Yo no les puedo decir qué va a pasar en diciembre. Ahora, Dios sí sabe qué va a pasar en diciembre. Si nos vamos a reunir a comer el pavo, o lo que nos reunamos a comer, solo Dios sabe, ¿verdad? Ahorita la gente que está padeciendo en las inundaciones no está pensando en Navidad, está pensando cómo va a salir de esta. Es más, está pensando librarse hoy de esta situación. Mañana Dios hará, Dios sabe, ¿sí? Tenemos que estar alertas más que nunca en estos tiempos. Y vuelvo a repetir esta palabra: arrepentirnos. Dile al que está a tu lado: arrepiéntete. Pero díselo así como que le sabes algo. Como que le sabes algo y le dices: arrepiéntete. Yo ya me arrepentí. No. Fíjense que hasta antes de venir a predicar tengo que arrepentirme. Ay, Señor, esto, perdón, me arrepiento. Me arrepiento de eso, me arrepiento de lo otro. ¿Sí? Se lo dijiste al que está a tu lado. ¿Sí? ¿Y cómo te vio? ¿Cómo les vieron? No, es que yo soy un santo. No, y la hermana es una santa. ¿Sí? Santa pecadora. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad?, en estos tiempos que arrepentirnos más que nunca. Hay una parábola, que está en Mateo 25. Un poquito atrás, Mateo 25. ¿Y qué es una parábola, verdad? Para el que no lo sepa, es un relato corto, con forma de historia sencilla, o una narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Esa es una parábola, ¿verdad? En otras palabras, un relato corto que el Señor hacía mucho. Y acuérdense que el Señor hablaba mucho en parábolas para que tal vez algunos no lo entiendan. ¿Por qué? Porque los conocía. Porque Dios sabe quiénes sí son de Él y quiénes no son. Y quiénes solo les preguntaban para tentarle. Y quiénes al de veras sí querían hacer la voluntad del Rey, del Señor. Para Mateo 25:1, la parábola de las 10 vírgenes. Estamos hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Y de mirar al Señor. Dice 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante. Ten en cuenta, ¿cuántas vírgenes? A 10. Que tomando sus lámparas. ¿Para qué sirve una lámpara? ¿Qué alumbra? El camino donde hay oscuridad, ¿verdad? Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, esas se estaban preparando para algo. La iglesia de Dios, con esto que está viviendo hoy, se tiene que estar preparando para algo grande. El Rey ya viene. El Rey ya viene. Cómo me encantaba esa alabanza de Fran González, donde cantaba: el Rey ya viene. Cuando lo escuché en mis inicios como cristiano, híjole, escuchaba yo esas alabanzas y me llegaban. El Rey ya viene, me lo imaginaba que estaba viniendo el Rey. ¿Cómo será? Porque yo no sabía muchas cosas, pero me las imaginaba. Wow, está precioso eso, ¿verdad? Salieron a recibir al esposo. Acuérdense, ¿quién es el esposo? Cristo Jesús. Él es el esposo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. ¿Qué somos? Nosotros. Pero dentro de la iglesia hay quien es sensato y hay quienes son, ¿cómo se dice? Díganlo ustedes, yo no lo puedo decir. Insensatos, ¿verdad? Dice, 5 de ellas eran prudentes o sensatas, ¿verdad? Prudentes. Y 5 insensatas o no prudentes.
o que no se preparaban, o como la gente, ¿verdad? Que le vale. Bueno, hoy ya pasé el día, gracias a Dios, y mañana vamos a ver, pero sin nombrar a Dios, ¿ah? Y es gente que, acuérdense, no vive, sino sobrevive. Pero el cristiano vive para Cristo, ¿verdad? Y verso 3, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Para qué sirve el aceite en las lámparas? ¿Ah? Para que no se apaguen. Eran como un medio de qué, de energía, combustible. ¿Para qué? Para iluminación. Pero el aceite les servía. Sin aceite no puede prender. O sin gas. Pero acuérdense que también el aceite simboliza el Espíritu de Dios. ¿Sí? Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Quiénes? Las prudentes. ¿Cómo quiere que sea la iglesia el Señor? ¿Cómo quiere que sea? Prudente. Una iglesia prudente. Y una iglesia prudente es la que se prepara. Prudentes, dice. Tomaron vasijas, aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Pues sí, pueden tener aceite, pero si no tienen la lámpara, de nada sirve. Necesitaban para alumbrarse. Y tardándose el esposo, ¿verdad? Es como ahorita, muchos piensan, ya se tardó el Señor. Se está tardando el Señor. Dice que va a venir hace más de 2000 años y no viene. Y tardándose el esposo, ¿sabes por qué se tarda el esposo? Para ver quién es prudente y quién es insensato. Dice, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Pero acuérdense que unas estaban preparadas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Repito, ¿cuántas eran? 10. Pero 5 eran insensatas. ¿Te das cuenta que está dividido? De 10, 5. Que eso nos habla también que a veces en la iglesia no todos son prudentes o no todos están preparados. Siempre hay quien no está preparado. Siempre está como, bueno, ya veremos si es cierto. Bueno, si viene. Bueno, puedo pecar. Total, si viene me arrepiento. Cuando venga el Señor, oiga, aquí ya está viniendo. Me arrepiento y ya me salvo. Imprudente. ¿Sí? Entonces dijimos, ¿verdad? 10 y 5, pero 5 sí eran prudentes. Me quedé en el, ¿dónde? En el 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Oigan, ustedes que tienen, ustedes son cristianas, ustedes son cristianos, no me lo van a negar. Porque, bueno, dice el mundo que amor es compartir. Dice el mundo. Y tal vez diría unos, pues sí, debieron haber compartido porque son cristianas. ¿Sabes qué? Aquí nos muestra algo. Que el cristiano también tiene que ser inteligente. Los cristianos no son tontos. Aunque nos catalogue el mundo así, que somos bobos, que somos tontos, que nos dejamos. No es cierto. Hay inteligencia, hay sensatez. Pero hay sensatez. Y estas otras 5 tenían sensatez y las otras no. Y las otras 5 se querían aprovechar de que las otras sí tenían. Y así es a veces en el mundo o en la iglesia hay gente que se quiere aprovechar de lo que tú has hecho por ser prudente. Pero date cuenta que si también ellas cometían el error de darle, iban a caer en imprudencia, porque hasta ellas se iban a quedar sin aceite. En otra palabra, ¿sabes qué dice? Me viene a la mente, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Y qué tengo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienen, iglesia? ¿Qué les ha dado Dios? ¿A salvación? ¿Qué más? ¿Oye algo por ahí? ¿Qué tienen? ¿Qué les ha dado Dios?
su Santo Espíritu, tienen conocimiento. Por eso, para los años que hemos tenido en el Evangelio, no podemos decir que somos insensatos. Lo puede entender el que tiene unos meses en el Evangelio y tal vez hasta un año. Pero después de un año ya no es insensato porque ya tiene una base. Ya no es insensato. Y repito, dijeron las insensatas a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. No se lo quisieron dar, no fueron egoístas. Porque pues, si fueron egoístas, no fueron egoístas, porque ellas sí fueron prudentes y las otras no, porque lo pudieron haber hecho antes de que venga. Así como lo hicieron las otras, también pudieron hacerlo ellas, las que no tenían aceite. Por eso, cuando el Señor venga, iglesia, no vas a poder decir, si ya conoces el Evangelio: es que no tuve tiempo, es que no pude, es que esto. No vas a poder ponerle pretexto, porque el Señor sabe y conoce cada corazón y sabe si tú hiciste lo que tenías que hacer y no lo hiciste, ¿verdad? Dice el 10: pero mientras ellas iban a comprar, pues se fueron, pues vamos, ¿sí? Se fueron a Chedraui corriendo. Ay, ya metí un gol, Dios mío. A ver si no me lo... Se fueron corriendo a comprar el aceite. Presurosas, cuando no tenían necesidad, porque tenían tiempo. ¿Estás entendiendo, iglesia? Mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Es como una invitación, ¿verdad? El Señor invita a las bodas. Ven preparada a las bodas. Estemos preparados. ¿Sabes qué? Porque las bodas pueden ser pronto. A lo mejor no lo veamos. A lo mejor sí. No lo sabemos. ¿Qué? Mejor soy sensato y le pongo aceite a mi lámpara. Amén. Dice: y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y muchos pueden decir: no, Dios es bueno, Dios va a esperar, Él me conoce, sabe que soy un poco distraído, sabe que pues, soy muy olvidadiza, se me olvidan las cosas. El Señor me va a entender porque el Señor es amor, pero es justo. ¿Y sabes por qué es justo y va a hacer justicia? Porque Él podrá decir: si estas 5 entraron, ustedes también pudieron entrar. Y si no entraron, es porque no tenían aceite, no procuraron. Mas Él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Pero Señor, si estuve en la iglesia, si te serví, llegaba yo temprano, hice todo lo que me decías, pero en lo último fallaste. Señor, solo por eso último, porque se me olvidó el aceite. Y me viene esto a la mente: sí, nada más te faltó el Espíritu de Dios. Nada más te faltó el aceite, el Espíritu de Dios. Porque si está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda justicia. Si está el Espíritu de Dios, es el que nos va a guiar a hacer lo que es bueno, a ser prudentes, a hacer la voluntad de Dios. Y como decía al principio, creed en el Evangelio, ese es ser prudentes. Crean en el Evangelio. Me da gusto ver, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, de ver cómo algunos ya se han involucrado más a lo que es el servicio y todo en la casa de Dios. Como dijimos, borrón y cuenta nueva. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Aprovechémosla. No es por obras, pero es una parte que cumplimos por amor al Señor. Amén. Mas Él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo es posible que diga esto Dios?
Yo predicando todo y no me perdí ni un domingo predicando y me digas esto, Señor. ¿Verdad que el Señor le tiene dicho algo hasta los que han echado fuera demonios? A todos los que predican, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. No os conozco. Velad, pero ahí está una palabra clave que nos da. ¿Qué creen que ahorita tenemos que hacer en estos tiempos, iglesia? Velad. ¿Qué es velad? ¿Cuántos velan acá? ¿Cuántos son zapateros? ¿Hacen su mano los que son zapateros? ¿Sí? ¿Les ha tocado velar? ¿O velar? ¿Sí? ¿Pero has velado alguna vez? ¿No? ¿Quién ha velado? ¿Cuánto? ¿De qué horas a qué horas? ¿Ah? De 8 a 3 de la mañana. ¿Y si te duermes? No estás velando. Voy a velar y cuando lo ven ahí estás durmiendo. Y llegó el Señor y no tenía aceite. Pero no eso lo llevo, sino que creo que el velar es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque tienes que a esa hora tú ya quieres dormir. Es un sacrificio. Fíjense, nosotros en el trabajo ahorita, cómo han cambiado las cosas. Creo que les dije la otra vez, ahorita para mí los lunes es es levantarme a las 3. A la hora que él termina yo empiezo. A la hora rica del sueño. 3, porque tengo que estar mañana lunes a las 4, pero tengo que ir antes de las 4. 3:10 me levanto. No crean, el otro día ni con mi sed ni con el de mi esposa se durmió el gallo. No el que está aquí, pero escuché uno con mi sed y apagué el otro de mi esposa y dije 5 minutos más. Abrí mis ojos 10 para las 5. Tenía que estar a las 4:30. Nos pasa. Ahí está, pastor, no veló. No, me dormí. Si lo llevamos a eso, ¿qué nos puede pasar? ¿Es fácil velar? Los que han velado, ¿es fácil? No, ¿verdad? Ya quieres descansar. Ya quieres estar en tu casa, en tu hamaquita. Por eso, como decía mi esposa, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que va a redundar en bendición. ¿Por qué? Porque las que iban a ser favorecidas eran ellas. Ellas iban a ser favorecidas. ¿Por qué? Porque iban a entrar a esas bodas. Iban a estar con el esposo. ¿Y sabes qué les pasó? Se lo perdieron. ¿Y sabes qué les va a pasar a muchos que no quieren velar? Se van a perder esto que Dios está ofreciendo, que es la salvación. Por eso, miremos al Señor. Miremoslo, ¿verdad? Entonces dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y qué bueno es el Señor que no dijo a tal hora voy a venir, tal fecha voy a venir, como muchos falsos profetas que lo escuchen por el internet, se han levantado y dicen que son Cristo, que son el Cristo, y que dicen que el Señor está, y se han autonombrado como Jesucristo, que son una bola de mentirosos, engañadores, tendrán su parte. Tendrán su parte, ya saben dónde. No le creáis, porque la Biblia es la que nos abre los ojos y nos hace ver a quién tenemos que seguir. Y el único que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, y Él dijo que iba a volver y a Él esperamos. No esperamos a un hombre, me refiero aquí terrenal, esperamos a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso no nos hincamos ni delante de un hombre ni le besamos la mano, porque son hombres y la misma Biblia lo condena. Ni ante un ángel, los mismos ángeles dicen, no soy consiervo tuyo, adora a Dios. Al único que podemos adorar es a Dios. Al único que nos podemos postrar es a Dios, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, punto y aparte, y es lo suficiente que necesito para creerle. He entrado a veces en algunos debates cuando veo que gente ofende a Dios por el internet.
No lo aguanto, Señor, perdóname, pero no lo aguanto. Y le digo a mi esposa, mira, le puse esto, mira qué puso este. Le voy y le contesto. Pero le contesto con la palabra. Y podrás decir, ¿sabes una cosa? Podrás decir lo que quieras. Pero el Señor dice, esto y es lo que a mí me basta. Y lo que tú digas como hombre o como mujer, sale sobrando. Lo único que te puedo decir, le puse a uno, lo que no entiendes ahora lo entenderás más adelante. ¿Cuándo? Cuando estemos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito sea Dios, ¿verdad? Tenemos que creer, hermanos, en este evangelio. No hay otro. No, pero es que ustedes tienen otra Biblia. Bueno, saca la tuya. Es que ustedes no. Es que no hay otro evangelio. Evangelios son buenas nuevas. Y es lo que Cristo vino a traer. No hay otro evangelio. Y lo decía el apóstol Pablo a los Gálatas cuando se infiltraron gente que querían convencer a los Gálatas para que cambiaran, para que se circuncidaran. Y Pablo ya les había enseñado. Y se los dice, les advierte esa iglesia de Galacia. Gálatas 1:6, perdón. ¿Entendimos lo de las 10 vírgenes, iglesia? Gálatas 1:6, por favor. Si hablamos de mirar y arrepentirnos, miremos el evangelio de Cristo, miremos la Biblia, miremos la palabra. Y si alguien te dice, ¿tienes otra Biblia? A veces, ustedes tienen otra Biblia, bueno, muéstrame la tuya y vamos a leer. Lee lo que tú dices y voy a leerte lo que yo digo. Y es más, lo que tú me estás leyendo está hasta más claro que lo que yo te estoy leyendo. Pero es que no es así. No es como tú lo quieras interpretar, es como Dios lo dice. Gálatas 1:6 dice arriba, no hay otro evangelio, eso dice, iglesia. No hay otro. El único evangelio es el de Cristo. Dice, estoy maravillado. Por eso Pablo decía a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántos evangelios diferentes se están presentando? ¿Cuántos te presentan en una iglesia? Adulterado. Que te dicen que así, o te presentan un librito y te dicen, apréndete este librito y de acuerdo a este librito y vamos a llevar esto y después leemos la Biblia, cuando primero es la Biblia. Por eso el cristiano se tiene que guiar por la Biblia, no por otro libro. Ese es el libro de los libros y este es un libro profético. ¿Por qué es un libro profético? Porque es un libro que habla, es un libro que está vivo, es un libro que habla la palabra del Señor, es una palabra viva y eficaz que nos habla hoy, que nos está hablando ahorita. Y si tú tienes abierto tu corazón, esa palabra llega a lo más profundo y discierne y te hace ver, conoce los pensamientos que hay en cada uno y se va hasta lo más profundo. Y eso es lo que tenía Pablo, eso es lo que él estaba hablando, lo que había recibido, no de los hombres, sino de parte de Dios. No hay, ¿verdad? Para seguir un evangelio diferente. El verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo últimamente? Pervertir el evangelio de Cristo, enseñar o dar otras enseñanzas, hablar de pura riqueza, cuando los pastores tenemos que hablar de salvación, de arrepentimiento, de que la gente ponga sus ojos en Cristo, no en las riquezas, sino en el Señor. Todo lo demás vendrá por añadidura si seguimos al Señor. Pero no es lo primordial, no las riquezas. ¿Quieres ser rico en Cristo? Como le dijo al Señor a uno, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y sígueme. Eso le dijo el Señor. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya Pablo lo estaba advirtiendo 2000 años atrás. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Quién? Hay hombres que se ponen, dice, si hasta digo por un ángel os anunciar otro evangelio diferente, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Se lo decía Pablo a los Gálatas, le están hablando de eso, le están hablando, y ustedes lo están aceptando todo. Pues no, ya les hablamos de Cristo. Es como la gente cristiana, ¿verdad? Hay gente que hay que entender si es cristiana, porque cuando tú eres cristiano, tú conoces la palabra. Y cuando eres cristiano, si le estás dando entrada a cualquiera que dice que te viene a hablar del Señor, pero no tiene una base bíblica y te trae su librito, te trae otra enseñanza, dice la palabra de Dios, sea anatema, y la misma palabra te dice que ni le des la bienvenida a tu casa. Fíjate, eso dice. Y a veces uno, ¿verdad?, acepta, no, es que me habla de Dios, no, es que me habla de Dios, es que hay que hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque eres un ignorante en la palabra. Porque cuando conoces la palabra, me puedes venir a hablar de eso, pero ¿sabes qué? No tiene sustento bíblico. No, es que si nosotros somos los privilegiados, no, a nosotros Dios nos ha dado la sabiduría, a nosotros nuestro profeta nos ha dicho tal cosa. El único profeta, aquí está. La única palabra profética, aquí está. Ay, Señor, ¿dónde me quedé? 9. Si algunos predica diferente evangelio del que hemos de haber recibido, sea anatema. El 10. Y decía Pablo, ¿cómo era el apóstol Pablo? Como Pedro, Pablo, pero Pablo, ¿verdad? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Buscaba a Pablo agradarle a la gente. Ese sí era un verdadero apóstol de Jesucristo, no como los de ahora que dicen que son apóstoles. ¿Buscaba el favor de los hombres? Al contrario, lo perseguían. Al contrario, lo querían matar. Le decía la verdad a la gente y la gente lo veía mal, lo querían matar. Ese era el apóstol Pablo. También el apóstol Pedro. ¿O trato de agradar a los hombres? Y él nos dice, a los que predicamos, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es que si le hablo a la iglesia fuerte, se va a molestar, se me van a ir. Mejor les digo que sí pecan, pero no es tan fuerte, que es un pecadito, y pecado chico grande para Dios es pecado. Y Pablo prefería decir la verdad. Él miraba el rostro del Señor, ¿sí? Y llevaba a la gente al arrepentimiento. No todos fueron los que en realidad, ¿verdad?, tenían aceite en sus lámparas. ¿Estamos entendiendo? Amén. El Señor pronto volverá. Solo quiero mencionarte este pasaje porque sé que lo hemos leído mucho, pero es palabra de Dios. Y yo creo que para todos estos tiempos que vivimos, iglesia, es real. Mateo 24. Te mencioné algo acerca de Mateo 24. Este pasaje yo lo tengo este capítulo lo tengo muy presente. Cuando oigo todo lo que está pasando y digo, Mateo 24. Pero el Señor pronto volverá. 24:36, por favor. Y fíjense la forma como dice la palabra. Mateo 24:36. Mi Biblia dice arriba la venida inesperada de Cristo. ¿Qué es algo inesperado? Algo que no me espero, ¿verdad? Algo que no sé a qué horas. Algo que me puede agarrar infraganti. Algo que me puede agarrar en un momento de pecado. Algo en un momento que tal vez esté haciendo algo y me siento así, ni me acuerdo. Y te imaginas, viene lo que es, ya sabemos, ¿verdad? Primero el rapto. Y como dice acá, y la venida inesperada de Cristo.
Dice aquí la palabra. Ya estamos cerca de concluir. Pero el día y la hora nadie sabe. Son palabras del Señor Jesús. Ni aun quién, los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que toda esa bola de mentirosos que dicen que saben y ponen un día en que Jesús va a venir, no los creas. No le creas, porque Jesús lo advirtió. Y si Jesús lo dijo, lo demás lo desechamos. Mas como en los días, ¿se acuerdan en qué días? Como en los días de Noé, ¿se acuerdan? ¿Lo hemos leído, iglesia? Sí, ¿verdad? Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Verdad? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, así eran esos días de Noé, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Se acuerdan? Se cierra el arca. Se parece a lo de las vírgenes, ¿verdad? Cuando vino el esposo y se cerró la puerta y ya no pudieron entrar. Y la gente se le advirtió en los tiempos de Noé, pero no querían. Cuando vieron el diluvio, ahora sí. Eso es fantasía, es una historia, no, es un relato. No, es real porque lo dice la Biblia. ¿Sabes qué? Cuando nosotros le creemos a la Biblia, eso habla de fe. Eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Miren, nos vuelve a decir la palabra. Velad. Velad. A veces estamos atareados con el trabajo, con el estudio, el cansancio, y como que puede ser, hermanos, que pasa la semana y se nos olvida. Cuando llega el sábado decimos, mañana tenemos servicio. Y cuando sucede eso y nos damos cuenta que mañana tenemos servicio, eso habla de que no estamos velando. Como que se nos olvida. Y el Señor nos dice, velad, nuevamente, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero digo el Señor, estén atentos a las señales. Las señales que están sucediendo, lo que estamos viendo, las tragedias, lo que está sucediendo en el mundo. Al cristiano sí le habla y nos está advirtiendo. No sabemos fecha, pero sí sabemos que es pronto. ¿Verdad, iglesia? Amén. En el libro de Josué, capítulo 1. Ay, mi Dios. Libro de Josué, en el capítulo 1. Hay tres cosas que le dice Dios a Josué. En el capítulo 1. Números. Ya lo tienen. 1:6. Donde habla de preparativos para la conquista. Pero no vamos a leer eso, sino lo que quiero que leamos y nos demos cuenta de algo. Es esto. Que esto sí, yo siento que Dios nos lo muestra. En el capítulo 6 le dice, en el capítulo, 1, verso 6 le dice algo Dios a Josué. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Bueno, aquí número 1, por primera vez le dice ¿cómo? Esfuérzate y sé valiente. Para que vean cómo es Dios. No puedes decir que no te lo dice una vez. Y le dice en el verso, creo que era el 7, ¿verdad? Solamente esfuérzate. Y ahora le dice, y le agrega una palabra más, o
con 2 sílabas, ¿verdad? Sé muy valiente. O sea, cuando dice sé muy valiente, ¿por qué? Porque las cosas que vendrán no van a ser nada fáciles. Repito, como lo dije la palabra, dice la palabra, el reino de Dios solo los violentos o los valientes lo arrebatan. Y te dice, sé muy valiente. Porque vamos a ver cosas, iglesia, que no sabemos. Ahorita vemos que ya hubo tal vez un cambio de gobierno en Estados Unidos. Si eso ya está así, si tú estás enterado y has leído, pues ya tendrás una idea de lo que le puede esperar al pueblo de Dios. No quiero, pero el cristiano se da cuenta. Pero lo que sí nos queda claro es esto: que todo lo que suceda en Estados Unidos es porque Dios lo ha permitido. ¿Con quién vas a ir? ¿Contra la pared? El gobierno que suba como sube aquí en México, y el presidente que tenemos hoy y los que hemos tenido antes, han sido porque Dios lo ha permitido. Porque si Dios no lo permite, no sube. Y si un pueblo, como hemos dicho, como Israel, se empeña en un rey que no es el que Dios quiere, pero Dios lo da, pero todo está dentro de la voluntad permisible de Dios. Pero todo tiene un propósito y también todo tiene una consecuencia. Pero nosotros los cristianos, acuérdense que las consecuencias no las vivimos solos, las vivimos de las manos del Señor, siempre y cuando estemos bajo su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Y por segunda vez le digo, y sé muy valiente. Como que ya le enfatizó algo más. ¿Sí? Esfuérzate, sé valiente, y después esfuérzate y sé muy valiente. Como, ponte más. Y le dice otra vez en el 9, y es lo que a mí me llama también la atención: mira que te mando. Ahora ya no le dijo, como que dice, si quieres. Ahora nos dice al pueblo de Dios, te mando. ¿Y qué es te mando? Es una orden de Dios. Y cuando Dios da una orden, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Obedecerla. Vienen situaciones, vienen cosas. Escucha la iglesia, lo que te digo y ya lo verás. No lo digo yo, lo dice la palabra. Te mando. Como diciendo, Señor, estoy viendo, te mando. Señor, hay serpientes, escorpiones, ¿dónde voy a ir? Te mando. No quiero ir, decía Moisés. Soy tartamudo, soy esto. Anda. Es una orden. Dios no habla así, es que no has leído la Biblia. Dios no destruye, lee la Biblia. Y el que se opone a Él, lo que va a buscar es destrucción, tarde o temprano. Entonces le dijo, ¿verdad, iglesia? Que te mando que te esfuerces y seas, mira que te mando. Orden, tercera vez que le dice. Que te esfuerces y seas valiente. Ya no le dijo que seas muy valiente. Digo que seas valiente. ¿Por qué? Porque le dijo primero, te mando. Y cuando Dios te manda, no está preguntando si eres muy o no eres muy valiente. Cuando Dios da una orden, no te pregunta tu condición, te dice anda. ¿Y sabes por qué te dice anda? Porque tú no vas solo, Él va contigo. Y cuando Dios nos mande o nos encomiende a algo, no vamos solos, Dios va con nosotros. Y ahí no te tienes que esforzar a que si eres muy valiente o no, porque mis fuerzas vienen del Señor. Amén. Y termino con esto. Números 21. Antiguo Testamento. Éxodo, Levítico, Números 21, 4. Y por eso le puse este nombre.
No por mi gusto. Yo no puedo poner nada. Dios me ayuda, me guía y me dice. Números 21:4. A ver, ¿ya lo tienen? Está bien, nada más yo estoy leyendo en otro lado. Aquí está. Donde dice la serpiente de bronce. Te dije que el tema se llama mirad y arrepentíos. ¿Te acuerdas? Números 21:4 dice la serpiente de bronce, dice arriba. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo. ¿Quién? El pueblo de Israel. Acuérdense, su pueblo. Para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Cuando el pueblo se desanima, ¿cómo actúa? Ya no me interesa, ya no vengo, no quiero escuchar a Dios. Yo voy a llegar a la hora que yo quiera. Hoy no voy a servir. Hoy me voy por otro lado. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Quién? Su pueblo Israel. Así que cuando sucede algo en la iglesia y hablan de los pastores, ¿qué podemos esperar los pastores si hablaron también de sus siervos? ¿Y si hablaron de Dios? Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le dice, reclamándole a Dios. Y Dios les dio una orden. Y por eso digo, cuando Dios te da una orden, no le reclames a Dios. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene... Oye, escucha esa palabra que le dijeron al Señor. Nuestra alma tiene fastidio. Oye, estaban fastidiados hasta de la presencia. ¿Por qué los guiaba? Fastidio de este pan tan liviano, quejándose por el alimento. Si no es de linaza, no lo como. Si es pan blanco, no, tiene que ser del caro, del bueno, ¿verdad? Bueno, estaban quejando. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Está bien, hijitos. Les mando unas culebritas por allá. Serpientes ardientes que mordían al pueblo. Ya ves cómo Dios actúa. Y escucha esto. Y murió mucho pueblo de Israel. En realidad, ¿quiénes murieron? Murieron los rebeldes. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ahora vuelven a Moisés. ¿Estaban bien? ¿Y por qué fueron a Moisés? ¿Habrán hecho algo malo? Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Hemos pecado. Hablamos mal contra Dios, hemos pecado. ¿Cómo se dieron cuenta? Por las serpientes. ¿Sí? Así que si ves una serpiente en tu camino, ¿qué habrás hecho? Si pisas una coralillo, ¿qué habrás hecho? Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros, estas serpientes. Iban a Moisés, porque si iban ante Dios caían muertos por el pecado. Ruega, dice, ahora sí, Moisés. Hablaron mal de Moisés, pudo haberles dicho, no, si ustedes hablaron mal de mí, que vean cómo le hacen. Eso haría el humano. Pero Moisés ahí, ¿verdad? Y Moisés oró por el pueblo, intercedió por el pueblo, Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponle sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. ¿Cómo se llama el tema? Mirad y arrepentíos. ¿Qué tenía que hacer Israel? Mirar a esa serpiente ardiente para que viva, si no iban a morir. Si lo mordieron y no miraba a la serpiente ardiendo de bronce, si iban a morir. Y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa serpiente de bronce, eso que estaba ahí, acuérdense que todo lo que dice el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir era Cristo, al cual teníamos que mirar por nuestros pecados y dirigirnos a Él y pedirle perdón. Ellos tenían que mirar a la serpiente, tenían que mirar para que puedan vivir. Tú y yo, y tú que me escuchas por medio del internet, solo tenemos que mirar el rostro del Señor y viviremos. Tenemos que mirar a Cristo, tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo y tenemos que hacer la voluntad del Padre hoy. Mirad y vivirán. Entonces, entendamos esto, iglesia, y entendamos en qué resume toda la Biblia. ¿Por qué la palabra nos dejó a nosotros que solo podemos mirar a alguien? Y ese es Cristo. ¿Por qué? Porque fue el único mediador entre Dios y los hombres. Fue el único que murió en la cruz del Calvario. Fue el único que pagó por nuestros pecados. Fue el único, ¿verdad? Por eso nosotros no nos podemos hincar ante nadie, ante ningún hombre. Solo podemos hincarnos ante la presencia de Dios y pedirle perdón. Ya de cuenta que ahí estaba esa serpiente de bronce, pero estaba implicando a Cristo, que iba a venir, iba a morir y que iba a limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Miremos a Cristo y arrepintámonos. ¿Saben por qué? Porque solo Dios sabe qué pasará mañana. Solo Dios sabe cómo va a terminar este 2020. Solo Dios sabe cuántas cosas han sucedido. Pandemia, inundaciones, terremotos. En Turquía hubo una vez, ¿verdad? Hace poco, lluvias. Ahorita se olvidó hasta el chikungunya. Chikungunya, dengue hemorrágico. Están diciendo que los que les dio COVID puede ser peor el rebrote para el que le dio. Fíjense. Pero dice el Señor: no tendrás temor de malas noticias. Confiemos en Dios y miremos como el pueblo de Israel vio a la serpiente y arrepintámonos, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tú que me escuchaste por medio del internet y hoy quieres acercarte al Señor y buscar una iglesia donde se comparta la sana doctrina, puedes hacerlo en tu país o en tu estado. Aquí en Ticul, aquí estamos también en Ticul. ¿Quieres venir a escuchar la palabra? Te hacemos la invitación. Arrepiéntete de todo corazón, entrega tu vida pasada a Cristo, reconoce que solo Él puede morir, que solo Él murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre por tus pecados, por mis pecados, y es el único que puede limpiarnos de toda maldad. Y si hoy le dices al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, si lo quieres repetir, y te acepto como mi único y suficiente Salvador, desde aquí, desde mi casa, perdóname, Señor, reconozco que solo tú eres Dios, que solo tú moriste en la cruz, y reconozco que he sido un pecador y te acepto Cristo como mi único y suficiente Salvador. Dice la palabra: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que, alabado el nombre de Cristo, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y ahí hay fiesta en los cielos si tú te arrepentiste. Te pido por favor a todos, pongámonos de pie para hacer la última oración y despedirnos, y esperarte la próxima semana aquí por medio del internet para escuchar este mensaje. Vamos a orar y vamos a bendecir en el nombre del Señor. Padre Celestial, en esta noche nos ponemos en tus manos. Reconocemos nuestros pecados, Padre, y miramos hacia ti, Señor Jesucristo, reconociendo que tú eres nuestro único Salvador. Nos arrepentimos de todo corazón, de todo lo malo que hemos hecho. Perdónanos, Padre. Bendice, Señor, a cada alma que se ha acercado hoy a escuchar tu palabra. Y levantamos nuestras manos para recibir la bendición del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea derramada en cada vida, en cada familia.
en el Centro Cristiano El Río de Dios, en todas las iglesias que nos escuchan hoy, hermanos de otras iglesias, y en todos los que hoy están conectados por medio del internet. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga, Padre, sus vidas, sus familias, trabajos,